dejarla a la profe, a la casa de la madre, y se nos complicó el viaje. ¿Alguien está escuchando? Hola. ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Están listos para mañana? Vamos a ver. Bueno. No, solamente el formulario, lo mismo que el teórico de física. 10 o 12 preguntas y nada más. A las 9 de la mañana. En el aula, ustedes se tienen que conectar al aula de civil. Nosotros les vamos a mandar, igual yo media hora antes les voy a mandar, les voy a recordar. Se conectan al aula de civil por Zoom, les paso en el chat, en los dos, ¿no? En los dos chats les paso el de acá, el del Zoom y el chat de WhatsApp. Les paso el formulario, ustedes ingresan y lo mismo que con el de física. Leen bien, completan las respuestas y eso no les va a llevar más de 20 minutos. ¿Estamos? ¿Hicieron el examen de práctica? Yo no lo rendí, profe. No lo escuché. Yo, Müller Elías, no lo rendí. No, yo digo si en la parte práctica ayer dieron el examen, si tuvieron la oportunidad de resolver los ejercicios del examen. Eso sí. Bueno, ¿por qué? Porque para que vean ustedes, y no es lo mismo en el momento de rendir el examen, que uno no los analiza los ejercicios y después que rinde se olvida. Que verlos resueltos, bien resueltos y en la tranquilidad ya, cuando uno ahí recién puede analizar de que el examen era difícil, fácil, más o menos. Eso es algo que siempre es importante que ustedes deben exigirle a sus profesores que a la vuelta del examen hagan una revisión, ¿no? La parte práctica sobre todo, ¿no? En física, en álgebra, en análisis. ¿Por qué? Porque además surgen dudas de otros alumnos, no es la duda de ustedes, pero es la duda de otros alumnos y allí se puede terminar de redondear el tema y si alguno lo sabía a medias, por allí lo completa y terminan de interpretar, de entender algún concepto que por allí no lo tenían claro. Por eso es una buena oportunidad, esto pasa siempre en la enseñanza, ¿no? De hacer una devolución del examen, resolverlo y ver que todo esté bien, que todos entendamos y hablemos el mismo idioma. Bien. ¿Dónde estábamos? ¿Qué es lo que habíamos visto? Habíamos visto recta y de la recta habíamos visto, voy a traer el libro. Veamos qué es lo último que habíamos visto, dónde dejamos. Estábamos con recta, rectas alabeadas. Profe, ahí pusieron en el chat de cuándo sería el recuperatorio. Si sería después de las vacaciones. Sí, sí, va a ser después de las vacaciones. Recuerden que la semana que viene ya terminamos las clases.
Y al terminar las clases, sí o sí, o sea, no nos da tiempo ya para armar un recuperatorio antes de las vacaciones. Teníamos la esperanza de que fuéramos a volver a la aula después de las vacaciones, decíamos agosto, tal vez septiembre, para que no se nos vaya tanto y tomar el recuperatorio en forma presencial. Ustedes saben que ayer, en una charla que tuvimos con el consejo directivo, ustedes saben que en el consejo directivo, yo soy consejero, en el consejo directivo soy consejero docente por el departamento de materias básicas. Y resulta que allí en esa reunión hecha por Zoom con todos los integrantes fue invitado el rector, ¿sí? El rector que tiene su cabecera en Buenos Aires, el ingeniero Aliaza, nos comentó que en una de las reuniones que mantiene él con el ministro de Educación, con la Secretaría de Políticas Universitarias, hay una asociación que se llama Consejo Interuniversitario Nacional, el CIN, el cual él participa, y allí participan todos los rectores de todas las universidades del país, públicas y privadas, y las de la Iglesia, la Católica, todas las universidades. Y la semana pasada dice que estuvo reunido con el ministro y que les hizo el comentario que ni sueñen con volver a clases. O sea que no está previsto. Así como decían que esto se iba a terminar y que a la vuelta iban a estar las clases, porque no hay ninguna esperanza de ello. La esperanza que nos queda a nosotros es que salga la vacuna y que, bueno, todo el mundo se vacuna y a partir de ahí ya puede volver porque estaría inmunizado, ¿no? Lo de la vacuna está por verse, está muy verde y cuando salga después viene todo un proceso, ¿no? De la administración, de las compras. No es que sale la vacuna y ya va a estar a disposición en las farmacias, así no va tan rápido. Hay que hacer toda una logística, hay que producirla, hay que distribuirla. Y ahí hay mucha plata de por medio, así que esto va a ser un tire y afloje bastante largo, ¿no? Entre los gobiernos, bioquímica, las farmacias, los que lo producen. Bueno, eso, como entenderán ustedes, es un elemento que en el momento que salga va a ser más caro que el oro, ¿no? Bien, y era la única esperanza. Por lo que dijo ayer el rector es que creería que nosotros vamos a seguir de forma virtual, porque además en los primeros años de todas las universidades donde hay muchos alumnos, es más complicado frenar esto, ¿no? Evitar el contagio de la cantidad de alumnos que hay, lo cerca que están, y que no tenemos disposición para tenerlos tan separados. Bueno, esto nos va a hacer que sigamos. Así que del recuperatorio, bueno, lo planificaremos para después de las vacaciones. Nosotros seguimos con el mismo calendario. A partir de la semana que sigue, del 21, no, la otra semana del 29, 28, 29, nosotros tomamos exámenes finales, y allí vienen 2 semanas de vacaciones, otra semana de exámenes finales, y ya en la cuarta semana, que eso será, creo que allá por el 20 de julio, vamos a estar retomando las clases, no, el 20 de julio, no, el 26, 27 de julio. Vamos a estar retomando las clases y allí planificaremos nuevamente los recuperatorios, ¿no? De todas las materias. Y en particular la nuestra, ¿no? Así que no tengan ningún temor, no le vamos a tomar ahora. Profe, quedaría entonces que este año no nos terminaríamos de ver, ¿no? Y prácticamente no nos terminaríamos de ver, ¿no? Es muy probable que terminen las clases y no nos veamos. Al paso que vamos, y por lo que dijo ayer el rector, va a ser probable que no nos veamos las caras. Más si ustedes las ocultan ahí ustedes me están viendo a mí, ustedes se ocultan atrás de la pantalla.
Bueno, los veo ahí en los exámenes, sí los veo, les veo la carita. Algunos, no a todos. Y bueno, parece raro, pero es así. Así tendremos que terminar nuestro año lectivo. Lo bueno es que esta universidad ya ha tomado casi toda la comunidad educativa, ha tomado comunidad del país, se ha enterado de lo que está haciendo la UTN a nivel país, dando clases y manteniendo el calendario. Hemos recibido felicitaciones por todos lados, de que nosotros hemos encarado desde un principio y no hemos tenido necesidad de modificar el calendario y seguimos trabajando como si estuviéramos en clase. Y los que se reciben este año y se van a recibir porque nosotros seguimos tomando exámenes finales. Hay algunos chicos que tienen miedo y no quieren rendir en forma virtual. Hay muchos profesores que no quieren tomar en forma virtual porque sospechan de que estando del otro lado en su casa se puede copiar y demás cuestiones. Pero se han tomado exámenes finales hace 2 semanas y volveremos a tomar ahora a partir del 29. Aquellos que quieran se inscriban como aquellos docentes que quieran. Por supuesto que los docentes que no toman examen no son más de 10 en un total de 120. Y los que se recibían no tienen nada que ver con la práctica supervisada. La práctica supervisada se hace en un trabajo que sí se puede hacer, porque hay algunas actividades que están, algunas fábricas están trabajando. Por ejemplo, el que hace la práctica supervisada en la Puma, que tenemos alumnos haciendo prácticas, pasantías y hacen la práctica en la Puma, ahora están trabajando, se pueden hacer la práctica. Lo que no podemos hacer son los laboratorios. Hay algunas materias que no se pueden hacer por ese motivo. Pero los que se estaban por recibir, en realidad, ya han terminado de rendir todas las materias, ya han terminado de cursar y lo que tienen que hacer es solamente rendir el proyecto final. Y si ese proyecto va y viene en forma virtual al docente que está a cargo y le va haciendo las correcciones, en una reunión de Zoom se toma el examen final y se pueden recibir. Lo que sí va a demorar son los títulos, porque eso se envía a Buenos Aires de la UTN lo revisa, toda esa parte administrativa la hacemos nosotros, va al sistema académico, al SISADMIN, al SISACAT, al sistema académico, perdón, y en ese sistema lo analiza Buenos Aires, donde hay algún problema con una fecha, con exámenes, con notas, vuelven a La Rioja revisa, saca las resoluciones que haga falta, las vuelve a mandar. Una vez que evalúa todo eso el rectorado, manda los títulos al ministerio, ahí es donde se produce la demora. Porque la gente no está trabajando a full, o sea, no están trabajando la mayoría, así que los títulos se demoran. Pero esto de la pandemia, bueno, todo el mundo sabe que es así. Y en algunos casos, mi hijo se recibió en diciembre de ingeniero industrial y en el periodo de diciembre hasta marzo no le entregaron, obviamente, porque además vinieron las vacaciones, y ese trámite administrativo que va a Buenos Aires y que genera títulos, no le han entregado ni le van a entregar el título todavía. Lo único que ante la pandemia sí tiene un certificado de la universidad que dice que tiene el trámite, tiene el título en trámite. Así que hay casos que se puede salvar, hay casos que no, hay cosas que no podemos tener, como esto del papel, del título en papel, pero sí podemos tomarles exámenes, aprobarlos y enviar el pedido del título, por lo menos, sabiendo que esa persona ya se recibió. Y así hay otras cuantas cuestiones que, por el efecto de la pandemia, por lo de la cuarentena, no podemos llegar a terminar. Ustedes han visto que en Buenos Aires se han duplicado los casos, más del doble, donde venían menos de 1000, ahora hay casi 2000 casos, y han reabierto algunas cuarentenas, en el caso de Salta, Jujuy, Córdoba, han empezado o han vuelto atrás con los, ¿cómo se llaman esto? De los pasos de la cuarentena, no sé cómo se llama, que van en las etapas, digamos. Volvieron hacia atrás diciendo, bueno, volvemos a la etapa 1,
todo el mundo a su casa, nadie sale, están restringiendo los colectivos, los transportes en Buenos Aires. Y en las provincias, siempre nosotros estamos diciendo, bueno, si acá no hay casos, en Catamarca no hay casos, en muchos lugares del interior que no hay casos, muchos, no provincias, ciudades, pueblos, ¿por qué no liberar y dejar sin efecto la cuarentena? Porque lamentablemente casi todo lo que viene, en Catamarca sí hay. Bueno, hay, pero oficialmente dicen que no hay. Aparecieron como 15 de golpe. Dice, bueno, tal vez, hasta donde yo sabía, hoy el noticiero a la mañana, decían que Catamarca y Formosa, creo que era la otra, no había casos. No, en Formosa aparecieron. Bueno, empiezan a aparecer y aparece esto del rebrote. Yo les decía por qué algunos lugares como La Rioja, que hace 11, 12, 13, 14 días no hay casos, y por qué van a aparecer casos, y porque nosotros dependemos de Buenos Aires, nosotros todo lo que consumimos viene de Buenos Aires, o viene de Tucumán, viene del norte, algunas cosas, y después la mayoría viene de Buenos Aires. Entonces el transporte de materia prima que no está prohibida, y bueno, los transportistas, los camioneros, los fleteros, los ayudantes de los fleteros, etcétera, de alguna forma lo transmiten. Ustedes escucharon, creería que han escuchado hablar que Bolivia y Chile están pidiendo asilo, están pidiendo a ver si Argentina los puede ayudar con tantos enfermos, porque ellos ya no tienen más lugar donde internarlos, ¿no? Ya colapsó el sistema sanitario, el sistema hospitalario de Chile y de Bolivia, y se les están moviendo mucha gente y están pidiendo ayuda, y ayuda es dejarlos, traer los enfermos para acá. Obviamente es algo muy peligroso, muy de cuidado, y bueno, y además está la otra cuestión racista, la otra cuestión de que no se quiere a la gente de Chile, porque algunos se acuerdan de que ellos ayudaron en Malvinas a los ingleses, etcétera, etcétera. Por diferentes motivos hay un cierto rechazo a recibir gente del, de Chile o de Bolivia, o de cualquier lado. Es como si ustedes les preguntaran si están dispuestos a recibir enfermos en sus casas. Por más que tengan todas las buenas intenciones, y sean humanos, cristianos, católicos, de la religión que sea, pero humanitarios y que quieran hacerlo, saben primero que corren un riesgo muy alto de contagiar, y además de contagiar a los suyos, contagiar al resto. Y bueno, eso es bastante preocupante, ¿no? Si en algún momento el gobierno decide ayudar, que uno humanitariamente tendría que decir, sí, los ayudemos, pero ¿bajo qué condiciones? ¿De qué forma? ¿De qué forma que no nos contagien a nosotros? Es muy, muy difícil. Y no quisiera estar en el lugar ni de ellos ni de los que tienen que decidir, ¿no? Porque son decisiones muy, muy importantes y que a futuro le puede costar. Un político no piensa en la gente que se va a contagiar o no, piensa en lo que políticamente le va a suceder a él. Si él los deja pasar y se contagian y mueren algunos de este lado, él va a creer que después no va a poder ser reelecto. Ahí está, Alan Estefano en Chile dice que quiere traer pacientes para hacer otra. Sí, sí, es lo que les decía. Yo la verdad que yo no estoy de acuerdo. A pesar de que tengo familiares viviendo allí en Chile, familiares míos, argentinos que viven en Chile, no estoy de acuerdo porque el riesgo no es solamente el económico, dice, el riesgo más que el económico es el tema de salud. El tema de salud y esa plata que hay que destinar a eso, hablando de economía, la podemos destinar en seguir ayudando a la gente que no tiene trabajo. Y hay mucha gente que está desesperada porque no trabaja, no produce, no tiene con qué comer. Imagínense que después de 90 días, ¿quién tiene resto? ¿Quién tiene espalda? Solamente nosotros los que somos empleados públicos. Aquel que vive de los privados, aquel que alquila un negocio en el centro y vende, y le es muy, muy complicado. Sobre todo que además de no poder producir, además tienen que mantener empleados, aquellos que tienen empleados, aquellos que pagan alquiler,
que tienen que pagar los impuestos, porque los impuestos no se perdonaron, todo el mundo tiene que seguir pagando. Sí, Así que, profe, es lo mismo que estaba pasando frente al obelisco en Buenos Aires. ¿qué Eh, le estaba pasando? hicieron, le hicieron una entrevista a una chica, a una empleadora de ahí, y como es, todos, todos los empleados que tenía no podía pagarle el sueldo, aunque ella también le tenía que pagar un 25%, pero como no le generaba ingreso, no podía mantenerse en pie con el negocio. Claro, es así. Ustedes piensen que no es pagarle un sueldo de 15.000 pesos a un empleado. Está bien, todos están, no todos, pero muchos le han dicho paguen ustedes el 75%. Y otros han dicho, bueno, el gobierno les va a ayudar. O sea, el empleado sabe que va a cobrar un mes, que parte le va a pagar el empleador y parte le va a pagar eh, el gobierno. De aquellos que el gobierno los quiere ayudar, ¿no? No es a todo el mundo. Pero esa persona está pagando un alquiler, paga impuestos, y no es pagar el salario, además tiene que pagar los aportes patronales, le tiene que pasar la plata a la obra social, al gremio, al sindicalismo. Es todo un tema bastante vidrioso. Y lamentablemente la economía del país va a sufrir muchísimo, muchísimo. Yo no sé si nos vamos a volver a una recesión, ustedes están muy chicos, pero ya en el 2001 tuvimos una fuerte crisis económica, una crisis social también. Más atrás, en el año 89, sufrimos otra crisis y es complicado salir de esas crisis, ¿no? Y el país no está en estado, ya ha perdido muchas fuentes laborales, se cree que se han perdido alrededor de 1 millón de fuentes, 1 millón de personas han quedado sin el trabajo y eso es mucho. Y bueno, seguiremos como podamos. El único consuelo es que esto ataca a todo el mundo está en la misma crisis y bueno, de esta crisis hay que salir trabajando, poniendo el hombro, haciendo todo lo que se pueda. Es peor que, no es peor. Ha habido cosas peores como las guerras, y ustedes han visto que los japoneses después de la guerra han sido potencia mundial, los italianos lo mismo, los alemanes, todos esos países que intervinieron en la Primera y o Segunda Guerra Mundial, después de esas crisis donde parecía que estaban devastados, salieron adelante. Nosotros también tenemos la posibilidad de salir adelante sabiendo que tenemos muchas riquezas en el campo, en la agronomía, en la agricultura, en la minería, y también tenemos otros servicios más. Por ejemplo, el turismo. El turismo es una fuente de ingreso muy Profe, importante. Sí, y en el caso de Dubái, ¿cómo sería? Porque estuve viendo, leyendo así, de que Dubái no estuvo en ninguna guerra. no, pero Uruguay no está tan mal. Es más fácil de controlar. Uruguay tiene pocos casos. Uruguay está casi como la provincia de Santa Fe, en tamaño, en casos de coronavirus. Se hace una... Yo digo Dubái, no Uruguay. Ah, Uruguay, te escuché, mil perdones. Dubái. Sí, No, sí, no, esa zona es otro planeta. Toda esa zona de allí, todos los jeques, eso, y los que tienen plata, tienen toda la plata del mundo. Y ella se las dio el petróleo y se les sigue dando el petróleo. Y ellos no intervienen en la guerra, no tienen necesidad, no piensan en esas cuestiones. Y ellos han crecido porque tienen esa ventaja que es terrible, que es la de contar con el petróleo y manejar el petróleo. ¿Ustedes por qué creen que los Estados Unidos vive invadiendo y vive peleando con Medio Oriente? Y es por la pelea del petróleo. ¿Por qué Venezuela está donde está? Y bueno, también
de América o de Sudamérica, los venezolanos son los que más petróleo tienen. Y una vez que se enquistan ahí en el poder, no lo quieren largar. Y no quieren que entren tampoco los estadounidenses. Bueno, imagínense ustedes que el petróleo es una de las fuentes de dinero, de sanear la economía en forma impresionante. Si no, cuéntenme ustedes qué otra cosa hay parecida al petróleo. Porque después hay cobre, hay muchas otras variantes, producir muchas otras cosas, pero nada se equipara al valor que tiene el petróleo y no el valor que tiene, sino petróleo, sino tener la cantidad de petróleo que tienen esos países. Nosotros tenemos muy poco. Y los costos para producirlo son muy altos. ¿Sí? Las refinerías son carísimas. Se necesitan inversiones impresionantes. Ustedes vieron que los tipos estos de los jeques árabes y todos los que andan por ese lado salen por el mundo y compran lo que quieren. O sea, compran un equipo de fútbol y mantienen a... No me acuerdo cuál de los equipos, ustedes deben saber. Creo que el Olympique de Francia, no me acuerdo qué equipo, el Paris Saint-Germain, uno de esos, uno de los ingleses, o varios equipos ingleses, de los dueños son árabes, son jeques que tienen la plata. O sea, son multibillonarios. O sea, no se puede contar la cantidad de dinero que tienen. Es impresionante. Y hacen lo que hacen. Han visto el país que tienen, ¿no? Y cómo se les ocurre cualquier cosa y la hacen o la compran. Pero bueno, sigamos estudiando. Sí, exactamente, Maximiliano. Moraleja, hay que seguir estudiando, hay que hacerse de un título para poder paliar. Imagínense que si yo no tendría este título, no fuera docente y estaría siendo como un técnico trabajando en una empresa, capaz que ahora estaría fuera. Y a mí en la universidad me ha dado el estatus que tengo, no soy ni rico ni nada por el estilo, pero tengo la tranquilidad de poder contar o pasarla bien, digamos, normal. Y ese es es la mejor inversión que se hace en este lugar, estudiar. Después alguno tendrá la suerte de salir como Maradona y juntar mucha plata, o Shakira, o como Ricky Martin, pónganle lo que ustedes quieran. Pero ninguno sabe si alguna vez lo va a poner allí, qué sé yo, imagínenselo a Sergio Galleguillo hace 20 años o 30 años, ahí chaleando entre medio de todos los riojanos, si soñaba ser quien es. Bueno, no estudió música tal vez, no sé. Pero bueno, no es para todos. Hay un Galleguillo, hay un Maradona, hay un Nadal, no todos pueden llegar de la misma forma. Y el resto, bueno, cuanto más estudien, más posibilidades van a tener de progresar en la vida. No digo que acá en La Rioja, en cualquier país, en cualquier lugar del mundo. No tiene que ser acá, tiene que ser en el interior, puede ser en cualquier lado. Pero sigamos estudiando. Y hablando de estudiar, sigamos con el tema, y el último tema que nos toca a nosotros es esta unidad, planos proyectantes de una red. Vamos a subir la cámara.
acá. Bien. ¿Qué son los planos predictantes en una recta? Son los planos perpendiculares a los planos coordenados. O sea, el plano XY, XZ y Z. Son los planos perpendiculares, los planos coordenados que contienen a la recta. Lo que estamos diciendo es, si nosotros tenemos una recta en el espacio, por esa recta hay infinitos planos que contengan a esta recta, ¿verdad? Va a haber un plano en infinitas posiciones. Es como si acá esto fuera una bisagra, un eje, y nosotros podemos girar y decir, bueno, en la misma recta caben ¿cuántos planos? Infinitos planos. Caben, contienen esa recta. De todos esos planos, si ustedes van girando, en algún momento va a haber un plano que sea perpendicular al piso. Y en algún momento en ese giro va a haber un plano que quede perpendicular a esta pared. Y también va a haber en algún momento algún plano que quede perpendicular al plano de perfil, al plano XZ. O sea que nosotros, al tener una recta en el espacio, vamos a tratar de dibujar una recta de acá hasta acá. Esta sería la traza de la recta, esa recta continúa, atraviesa el plano de perfil, ¿sí? Y continúa hacia el otro lado. O sea que en este plano de perfil XZ, que en realidad este plano estaría así, la recta atraviesa ese plano, atraviesa el piso, este sería el plano horizontal en X y en Y, y esta recta tiene, si lo miramos desde arriba, la proyección de esa traza va a caer acá. ¿Por qué? Porque esta es la traza de perfil de la recta. Ahí la recta está atravesando. Ese punto se proyecta y viene a dar acá. Y esto que está acá sería la sombra de esta recta, mira desde arriba. Es decir, que va a haber un plano allí que es como plano vertical. Esto que dibujo yo acá es un plano vertical. Es perpendicular al piso. Es perpendicular al plano XY. Y obviamente que es paralelo al eje Z. Entonces el eje Z es como, si nosotros no lo viéramos, por eso hago línea de trazos, está la recta acá, lo remarcamos, y lo miramos desde arriba, y lo que vemos nosotros es este plano. Este plano podría dibujarse más allá también, llegar acá, y decir, bueno, el plano en realidad, si quiero lo dibujo ahí, no importa. Pero tengo una línea acá, tengo un plano acá que es perpendicular al piso. Ese sería un plano proyectante respecto del XY. O sea, ¿por qué? Porque es perpendicular al piso. Esta recta continúa hacia el otro lado. Si nosotros lo miramos de frente, este punto pasaría a estar en la misma dirección del eje X, pasaría a estar acá, y este punto en la misma dirección del eje X pasaría a estar ahí. Y ahí tendríamos también, ¿qué cosa? Un plano que es perpendicular al plano
ZI, este plano proyectante, sería perpendicular al IZ. ¿Qué es lo que tiene? Perpendicular. Lo que pasa es que está en perspectiva. Pero yo lo que estoy queriendo decir es que tengo el plano este de esta forma, entonces hay un plano que es perpendicular a él. Y si nosotros lo miramos así de frente, lo que estamos viendo es la sombra, y esa que sería la traza. Por eso las trazas salen paralelas al eje X. Este plano que es vertical, las trazas son paralelas al eje Z. Y esos son los planos proyectados. Podríamos también, desde esta traza, trazar una paralela al eje X, llegar acá y generar un plano. Lo vamos a hacer con azul. Profe, disculpe, ¿podría explicar otra vez el del plano XY? Ese no lo entendí muy bien. Bien. El plano XY tiene acá, yo partí diciendo que acá hay una traza de perfil y que acá hay una traza horizontal de la recta. ¿Qué estoy diciendo? Que la recta está cortando el plano lateral, al plano que está acá de costado, está cortando así, y luego va y corta en el piso en ese punto. Hay un plano horizontal. Entonces, la recta estaría en esta posición. Si tú tienes un plano, a ver cómo podemos imaginar no, sino que ustedes puedan tratar de interpretar esto, sería, ¿no es cierto?, nuestro plano de perfil, que ustedes verían una línea, ¿sí? Y el plano horizontal está aquí. Nosotros estamos hablando de que en este contexto la recta está puesta de esta forma. Corta el plano de perfil y corta el piso, el plano horizontal. Primero hay que interpretar que la recta atraviesa la pared de costado y después viene hasta el piso y atraviesa el piso. Eso es lo que nosotros llamamos trazas. Esta es la recta R. Bien. Si tú tienes un punto que atraviesa la pared, ese punto que está en la pared, si lo miras desde arriba, la proyección de ese punto va a caer acá sobre el eje X. Recuerda que nosotros tenemos el sistema de ejes de esta forma. ¿Está bien? Esto está frente a ustedes de punta. ¿Quién es? El eje X. En esta pared, acá está la traza de perfil. O sea, la recta viene y corta acá. Pero también corta en el piso. Si yo este punto que está acá lo proyecto, va a ir a parar sobre el eje X. Proyectarlo significa trazar una perpendicular hasta el piso. Si yo en ese punto, con esta traza horizontal, ¿sí?, lo puedo continuar hasta el eje Y y a partir de ahí trazar la traza esta y la traza esta, que serían trazas como trazas, esta es frontal, esta es la traza de perfil y esta sería la traza horizontal. Traza horizontal del plano, que coincide con la traza horizontal de la recta. Ese plano está puesto de esta forma, está puesto así el plano. Está de costado. Pero está perpendicular al piso. Entonces la intersección con esta pared es una línea que es perpendicular al eje Y. Acá esa línea es perpendicular al eje X. Acá hay 90 grados. Acá hay 90 grados. Entonces, imagínate que es la puerta. La puerta cuando la abres un poco, queda ¿cómo? Queda paralela al eje Z. Queda en forma vertical. Y esto es lo que nosotros tenemos que interpretar allí en ese plano. Después lo vamos a ver con el GeoGebra, a ver si les queda un poquito más claro. Sí, ahora sí ya lo vi mejor. Sí, yo también. De la misma forma, este punto proyectado hacia el eje Z me va a dar este punto.
Y este punto mirado hacia el eje, paralelo al eje X, me va a dar este punto. Entonces tengo la sombra de esta recta que yo la miro de frente y me da esta sombra. Y ese plano es paralelo al eje X. Y después tendríamos que sacar el plano paralelo al eje Y. Entonces el plano paralelo al eje Y, desde este punto bajamos hasta acá y trazamos una línea así. Yo podría trazarles con azul esta línea paralela al eje Y y esta línea desde acá paralela al eje Y. Yo digo, ahí hay un plano. Ese plano contiene la recta, ¿sí? Y es paralelo al eje Y. Por eso las trazas estas son paralelas al eje Y. Cuando es paralelo al eje Z, las trazas del plano proyectante son paralelas al eje Z. Y estas son paralelas al eje X. Ahora, esto lo vamos a ver después, a ver si lo podemos ver en 3D. ¿Les queda el concepto? La parte gráfica es un poco más difícil de interpretar acá en el plano. Yo quiero que entiendan que si esto es una recta, esté en la posición que esté, todos los planos que pueden contener a esa recta son infinitos. Y nosotros podemos tomar, ¿sí?, ese plano y empezar a hacerlo girar. Y lo hacemos girar y va a haber infinitos planos. Pero va a haber uno que quede en esta posición que sea perpendicular al piso. Y que contenga a la recta. De todos esos giros que estoy haciendo, va a haber uno que sea perpendicular al piso. Eso es un plano proyectante. De todos los giros que estoy haciendo, va a haber uno que quede perpendicular a quién, a este pizarrón. Ese es un plano proyectante. Ustedes tendrían que ver una línea. Sin embargo, la recta está inclinada. Pero el plano este queda perpendicular al piso. Y así tendríamos que buscar en alguna posición algún plano que quede perpendicular a quién, a esta pared del costado, al plano del perfil. Teniendo esa idea, como nosotros ya hemos desarrollado plano, y cuando veíamos plano decíamos, ¿cómo es un plano paralelo al eje Z? Un plano paralelo al eje Z tiene ecuación AX más B y más B igual a 0. No tiene Z, ¿se acuerdan? Cuando nosotros teníamos una ecuación donde no figuraba Z es porque el plano era paralelo al eje Z. Entonces, a X más B y más D podía expresarse como X sobre P más Y sobre Q igual a 1. Lo transformamos en la ecuación segmentaria. No de la recta, sino del plano. Porque como no está Z, corta ese plano, corta en X, en este punto. Acá sería P. Por acá sería Q. Entonces, esa es la traza horizontal, P y Q, y después salimos con las trazas paralelas al eje C. Obviamente que no lo cortan a Z, por eso no figura en la ecuación. Este sería el plano proyectante respecto de quién, respecto del plano coordenado XY. Todas las otras ecuaciones son similares. Hago desaparecer X, hago desaparecer Y, después hago desaparecer Z. Acá hicimos desaparecer Z. Si nosotros tenemos otra ecuación para el plano proyectante respecto del plano XZ, tenemos que hacer desaparecer Y. O sea, vamos a tener una ecuación que dice AX más CZ más D igual a 0. Con la consecuente X sobre P más Y sobre Q. Más Y sobre Q. ¿No? Más Z sobre R, tenemos XZ nada más, igual a 1. Entonces el plano ese que es paralelo al eje Y, viene y corta acá P, y corta Z, ¿dónde? Acá. Y podríamos trazar el plano desde acá para allá, en vez de haberlo trazado desde la traza, podríamos haber dibujado el plano desde acá
hasta allí y sacar ese plano que sería paralelo al I. Y acá estaríamos hablando de que esto es R. Bien. Los P y los Q y los R van a depender de cada uno de los planos, no son todos iguales. Después vamos a trabajar uno por uno. Y por último, el plano proyectante respecto de quién, del plano coordenado, ¿qué me falta? IZ. Va a tener ecuación B por I más C por Z más D igual a 0. Y obviamente su ecuación va a ser I sobre Q más Z sobre R igual a 1. Por supuesto que esto va a ser P1 y Q1, esto va a ser un P2 y R2, y esto va a ser un Q3 y R3. No tienen por qué ser los mismos, porque son tres planos diferentes. Y cada uno tiene sus intersecciones. Ahora, eso que nosotros llamamos planos proyectantes, ¿dónde están en la recta? ¿A dónde figuran? Bueno, esto es lo que vamos a ver. La recta viene dada de qué forma. La más práctica de todas ellas es que la ecuación venga como x menos x1 sobre d1 igual a y menos y1 sobre d2 igual a z menos z1 sobre d3. Esa es la ecuación de una recta. Las ecuaciones ¿de quién? De las rectas, de las ecuaciones de la recta E en R3. Pasa por un punto x1, y1 y z1 y es paralela al vector de que tiene componentes de 1, de 2 y de 3. Esto ya lo sabíamos, porque esa expresión es ahí. Entonces, ahora para encontrar los planos proyectantes de cada una de estas rectas, de cada uno de los planos proyectantes de esta recta, lo que tenemos que hacer es solamente trabajar con una igualdad, porque z no aparece en la ecuación. Si yo no quiero que aparezca, elimino esta parte. Y acá hago el plano proyectante XY, con esta ecuación. ¿Cómo? Bueno, muy fácil, porque ponemos x menos x1 y del otro lado y menos y1, y este d2 que está dividiendo pasa para acá multiplicando, y este d1 que está dividiendo pasa para allá multiplicando. Entonces, ¿cómo nos queda? Y nos queda d2 por x menos d2 por x1 igual a d1 por y menos d1 por y1. Y obviamente la ecuación del plano tiene ese genérico que es ¿quién? X e Y. D2, X1, D1 y 1, D1, D2 son todos números. Números que las coordenadas del punto o las componentes del vector. Entonces acá tenemos D2 por X menos D1 por Y. Entonces ahí tengo las variables X e Y. Más D1 por Y1 menos D2 por X1 igual a 0. Esto construyamos A por X más B por Y más todo esto que sería C igual a 0, que no es C sino que es D. Miren qué fácil que es. Acá con letras parece difícil, pero en realidad estos son números. Tengo que despejar y me va a quedar una ecuación en X y en Y, obviamente, porque una ecuación en X y Y es parecida a la ecuación normal de una recta, el plano X y Y. Pero es la ecuación de un plano, no de una recta. Ahora, si queremos sacar el plano proyectante respecto del XZ, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a tomar el X con el Z, esta igualdad, y no aparece el Y porque va a ser paralelo al eje Y. Entonces no aparece Y. Esta es la ecuación del plano proyectante. O sea que tienen que tomar X menos X1 multiplicado por D3 igual a Z menos Z1 multiplicado por ¿quién? Por D1 que está dividiendo y pasa por multiplicando. Entonces ahí tenemos D3 por X, esto que está acá, menos D1 por Z, más D1 por Z1, porque está acá, cuando lo
distribuyo en negativo y pasa sumando para este lado. Y acá tengo menos x1 por d3 o d3 por x. Y esto es igual a 0. Entonces acá tenemos a x más c por z, porque no hay y, más todo esto que va a ser el término independiente igual a 0. Nos queda un plano donde no está y, por lo tanto, si no está ahí, el plano es paralelo al eje y. Último, ¿qué nos faltaría? El plano proyectante y z, o sea, donde no tiene que estar x. Entonces igualamos y menos y1 sobre d2 igual a z menos z1 sobre d3. El d3 pasa para este lado multiplicando y el d2 que estaba acá dividiendo pasa multiplicando para allá. ¿Qué nos queda entonces? D3 por I, D2 por Z, que pasa restando, menos D2 por Z, más D2 por Z1, porque está restando, pasa por este lado sumando, menos D3 por I1, igual a 0. O sea que esto sería como el B por I, más el C por Z, más todo esto que sería el D igual a 0. Y tenemos la otra ecuación del último plano proyectante. Esto escrito con letras. Escrito con números. A ver. Para que vean ustedes que esto no es nada del otro mundo. ¿Quién me dicta la ecuación de una recta? Elijan ustedes el punto y el vector. Por ejemplo. Profe, ¿podría pasar fotos de eso y ponen en el chat? Sí. Cuando terminemos de llenar el pizarrón lo ponemos. Dígame, entonces, x menos cuánto. 5. Bueno, x menos 5 sobre 3. 3. Igual. Y Menos 7. Y Menos 7 puede ser. menos 7 sobre Menos 2. menos 2. Z 5 vamos a poner más 5 de menos más y abajo 5 menos 4. menos 4. Esto es una recta. Esa recta pasa por el punto 5, 7, menos 5. Y es paralela al vector 3, menos 2, menos 4. Por lo tanto, si nosotros queremos encontrar los planos proyectantes, este es el ejemplo que vamos a hacer. ¿Qué estamos queriendo encontrar? Bueno, el plano proyectante XY significa que va a ser paralelo a Z, significa que no tiene que estar Z. Entonces este menos 2 pasa multiplicando para acá. Menos 2 por X menos 5. Igual. Y este 3 pasa multiplicando para allá. 3 por I menos 7. Esto se puede hacer directamente, distribuir y armar la ecuación, pero vamos a armar. Menos 2X. Menos 3Y. ¿Por qué menos? Porque cuando lo distribuyo lo traigo para este lado. Igual, perdón. El menos con el menos se hace más. ¿Cuánto? 10. Y este 3 por menos 7, ¿cuánto es? Menos 21. ¿Y cómo pasa para este lado? Como más 21. O sea que 10 más 21, 31 igual a 0. Esa es la ecuación de un plano proyectante. ¿Cuál es el plano proyectante respecto del XY? O sea, perpendicular al plano XY, paralelo al eje Z. Pero no es el único. Si nosotros nos corremos un poquito,
vamos a definir los otros planos proyectantes. Por ejemplo, el plano proyectante XZ. O sea que sacamos el Y del medio. Nos queda X menos 5, que multiplica aquí al menos 4, que pasa multiplicando para este lado, igual. Y como estamos dejando el Y de lado, Z más 5, y el 3 que está dividiendo pasa para allá, multiplicando. Entonces nos queda menos 4X, 3Z, que pasa como menos 3Z, menos por menos más, 4 por 5, 20. 3 por 5, 15. 20. Menos 15, 5. Ese es el plano proyectante XZ. ¿Cómo es el plano proyectante YZ? Trabajamos entonces con esta igualdad. Menos 4 por Y menos 7. Menos 4 por Y menos 7. Igual. Z más 5 por menos 2. Menos 2 por Z más 5. Entonces tenemos menos 4Y, menos 2Z, que vienen para acá como más 2Z. Tenemos menos por menos más, 4 por 7, 28. Y menos 10, que viene para acá como más 10. O sea que 28 más 10, 38 igual a 6. Ahí tenemos el último plano proyectante. Los tres planos proyectantes tienen además sus ecuaciones segmentarias. ¿Qué significa? Que yo a todo esto lo paso al 31 para el otro lado y me queda menos 31. ¿Y qué tengo que hacer? Dividir todo por menos 31. Así que voy a tener menos 2x sobre menos 31, menos 3y sobre menos 31, y más nada, igual al menos 31 sobre menos 31, ¿no es cierto? Esto simplifica y me queda igualado a 1. Como los dos son negativos, me queda positivo, pero me queda 31 sobre 2. O sea, me queda x sobre 31 medios. Más y sobre 31 tercios. Y eso es igual a 1. Este es el mismo plano que este, nada más que esta es la ecuación segmentaria de este plano que no tiene z y por eso es paralelo al eje C. De la misma forma, de este lado nos va a quedar este plano que pasa al menos 5, entonces me queda el x dividido en menos 4 sobre menos 5, o sea, 5 cuartos, y el z pasa al menos 5 dividido por menos 5, entonces me quedan 3. 5 tercios. Porque recuerden que pasa el denominador del denominador. Los dos negativos, como el 5 pasa como menos 5, dividen por menos 5, dividido por menos 5, dividido por menos 5, en todos lados, dividido por menos 5. Me queda menos 1, lo paso por otro lado como 1. Acá me queda 5 cuartos y acá 5 tercios. Esta sería la ecuación de este plano proyectante, pero la ecuación segmentaria. Acá haríamos lo mismo dividiendo en 38, entonces me quedaría 1 sobre 38 cuartos, que serían 19 medios. Pasa como menos 38, entonces dividimos todo por menos 38, por menos 38, por menos 38. Más z sobre 38, a este le divido en 2, entonces me quedan 19
19 soles. ¿Por qué? Porque se simplifica. Igual a 1. Con esas ecuaciones en forma segmentaria uno va y busca las intersecciones con los ejes. Nada más que son números muy grandes, 31 medios son 15,5, estos son 10,3, estos son 9,5 y el otro es 19 en Z. Son valores muy, muy grandes como para poder verlos. Pero, si nosotros vamos al GeoGebra, Profe, ¿sí? el Z, ahí lo dijeron por el chat, si es que no sería menos 19. Y sería menos 19, sí, me estoy olvidando el signo. Muy bien. Porque este menos con el menos se hace más, y acá el más con el menos es menos, y el menos hay que ponérselo al denominador. ¿Sí? Ahora, veamos acá en algún lado, debo tener, qué sé yo, qué es esto. Ah, me fui al drive, a ver. Play Store. Vamos a buscar GeoGebra. Vamos a abrirlo. ¿Sí? Así tendrían ustedes. Si yo lo pongo de frente, por la luminosidad no se ve, ¿no es cierto? Si lo vamos girando un poco así de perfil, se ve que ahí está el GeoGebra, ¿no? ¿Lo están viendo en la pantalla? Sí, profe. En la parte de abajo acá introducimos, donde dice entrada, escribimos un plano. Un plano decía menos 2x menos 3y más 31. Menos 2x menos 3y más 31 igual a 0. Entonces ahí nos aparece el primer plano. No se lo ve y no se lo ve. Está escrita la ecuación ahí abajo. Pero ahí arriba el plano no se ve. ¿Por qué? Porque recién aparece ahí el plano. ¿Lo ven al plano ahora? Ese plano verde que se incorporó. Sí. Sí, profe. Este plano que está ahí. La segunda ecuación sería entonces menos 4x menos 3z menos 4x menos 3z más 5 igual a 0. Entonces, ahora aparece el otro plano en azul. Y tenemos allí, lo podemos girar y ahí vemos la intersección de los dos planos. Bueno, así lo podemos pasar todo el día, pero sería esa forma. Ahí estarían los dos planos. El último era menos 4y más 2z menos 4y más 2z más 38 igual a 0. Entonces ahí estarían los tres planos. Yo lo pongo de esta forma. Ustedes alcanzan a ver que son líneas nada más, porque están todos los planos puestos de perfil. ¿Por qué? Porque el plano está de punta. La recta, perdón, que es la intersección. Se alcanza a ver allí, yo lo giro un poco, y ahí está la recta, que es la intersección de los tres planos. Cada uno de esos planos contiene la recta, y esa recta que estaría allí en esa intersección, junto con el otro plano. Bueno, esto es lo que tienen que manejar ustedes y observar ustedes
girándolo para ver si interpretan cómo son los planos. Yo los voy girando hasta que encuentro la recta de punta. Esta es la posición real de la recta, que girada sería de esta forma. O sea, allí se ve la recta entre el verde y el azul. El rojo queda del otro lado, pero es el mismo que aparece de este lado, como intersección acá entre el rojo y el azul. Y así lo pueden ir girando y viéndolo como ustedes quieran. Miren qué bonito. Ustedes pueden interpretar y apreciar los planos perfectamente. Eso estaría de ustedes. ¿Para qué? Para que puedan razonar y ver si esto que estamos allí haciendo se cumple. No lo puedo graficar aunque quisiera porque los valores son muy altos. La culpa de ustedes porque eligieron esos puntos. Eligieron esos valores. Bueno, ¿hay alguna forma de saber cómo va a quedar? Y no hay ninguna forma. Entonces, no le podemos echar la culpa a nadie. Vamos a sacar la foto y le vamos a enviar al grupo. Bien, está el tema allí en la pizarra y debajo está el ejemplo. Cómo calcular. A ver. Vamos a hacer así. Yo les muestro de nuevo. Si ustedes observan, el eje X sería el eje este rojo, el eje Y el verde y el azul el eje Z. Si yo lo voy girando para que me quede allí en esa posición, queda el eje rojo está frente a ustedes de punta. ¿Se lo ve? ¿Y qué es lo que observamos allí? Que desapareció ese plano que es rojo acá, que es ese color tirando a rojo. Cuando queda esto perfectamente, el eje X queda perfectamente de punta, ustedes ven qué cosa, hay una recta en vez de ver un plano. Esto que está allí con línea roja es el plano que está perpendicular al IZ. ¿Por qué? Porque yo tengo el eje X perpendicular. Cuando yo giro ahora y dejo el eje Y perpendicular a ustedes, ¿cuál es el plano que aparece? Este que se ve en esa línea Y doble, porque está perfectamente perpendicular. Y si yo ahora giro el eje Z para abajo y lo pongo perpendicular, van a ver ahora este otro plano que es paralelo al eje Z. ¿Por qué? Porque el eje Z está frente a ustedes. Es como si lo estuvieran mirando desde arriba. Por eso aparece de esa forma perpendicular. O sea, en los giros que tienen que hacer ustedes, tratar de que un eje quede perpendicular a ustedes. Así. Y allí van a poder interpretar que el plano es perpendicular también porque se ve una línea de canto. Esta es la interpretación que le tienen que dar a ustedes cuando vean en su graficador el 3D y lo puedan analizar y puedan escribir la ecuación que ustedes quieran. ¿Estamos bien hasta ahí? Lo que quede, que quede pendiente, que ustedes no lo puedan razonar, tranquilitos, mañana a la tarde, a la mañana rendimos el parcial de álgebra, ¿verdad? Mañana a la tarde, bien tranquilo, agarran, se sitúan en un escritorio, toman las hojas, pueden abrir el video. No sé si este video va a estar disponible, no creo.
que lo vayan a subir. Este no, pero el de anoche, por ejemplo, es lo mismo, parecido. Tienen para hacer el papel con esta foto, con las ecuaciones, ustedes lo grafican, buscan en el graficador y se ponen a darlo vuelta y entenderlo. Entonces, cuando aparezca su mamá o su papá, algunos de ustedes, no todos, pero el que tenga al padre ahí conviviendo con ustedes, dice, mira papá, dice, este es el mejor regalo que te voy a hacer para mañana, estudiar. Eso es lo que más quiere un padre, que sus hijos estudien. Y ese es el mejor regalo que le pueden hacer, créanme. Demostrarles que están estudiando, aunque sea una vez. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a pasar, después de este chivo, le vamos a pasar qué pasa cuando la recta no viene dada. La recta no viene dada en forma de las ecuaciones simétricas, en forma vectorial, porque podríamos haber puesto la ecuación vectorial, la pasamos a la simétrica. La paramétrica la pasamos a la simétrica. O sea que esas tres versiones ya las conocemos y de allí podemos desde la simétrica buscar los planos proyectantes. Pero ¿cómo hacemos cuando tenemos una recta que está definida mediante la intersección de dos planos? ¿Cómo haríamos entonces para encontrar de la siguiente manera? Un poquito más. ¿Y qué es lo que vamos a tener nosotros? Vamos a tener un plano pi sub 1 que dice ax más b por y más c por z más d igual a 0. Pero va a ser A1, B1, C1 y D1. ¿Por qué? Porque voy a tener otro plano, pi sub 2, A2x más B2y más C2z más D sub 2 igual a 0. Estos planos definen ¿qué cosa? Definen una recta R. ¿Por qué? Porque lo hemos visto así. Recta como intersección de los dos planos. ¿Cómo encontramos los planos proyectantes de esa recta R? Y bueno, nosotros sabíamos transformar esto a la ecuación simétrica o a las ecuaciones simétricas de la recta, haciendo el producto vectorial entre A1, B1, C1 con A2, B2, C2, el producto vectorial de los dos vectores normales me daba el vector director de la recta. Después hacíamos z igual a 0 y calculábamos el x y el y, y ya teníamos un punto y un vector para definir la ecuación de la recta. O sea, que nosotros podríamos entonces hacer producto vectorial n1 por n2 para que me dé el vector de la recta. Vector de A1, B1, C1 es un vector, A2, B2, C2 es el otro vector, entonces hago el producto vectorial y JK y saco el vector director. Listo, ya tengo el vector que va en la ecuación de la recta. Después decíamos z igual a 0 y con eso resolvíamos el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y encontramos el valor de x y el valor de y. Entonces teníamos z1, x1 y 1 las coordenadas del punto. Y con esas dos cuestiones teníamos x menos x1 sobre d1 igual a d2 igual a z menos z1 sobre d3. Cosa que ustedes ya conocen. Pero para no hacer todo ese camino y recién a partir de acá buscar, igualar y despejar y sacar los planos proyectantes, es más fácil, mucho más fácil, si nosotros restamos miembro a miembro. Con tal de eliminar, sumamos o restamos. ¿Sí? Sumamos o restamos miembro a miembro. Con tal de ir eliminando una variable
por B. Y quedará cada uno de los planos proyectados. Así de sencillo. O sea, tengo que buscar la forma de sumar y restar para que se cancele la X, después para que se cancele la Y, después para que se cancele la Z. Y lo que me va a quedar ya es directamente la ecuación del plano proyectante. O sea, esta ecuación que poníamos acá, ahí abajo, menos 2x menos 3y más 31, o menos 4y más 2z más 38. O sea, directamente va a aparecer la ecuación. O sea que más fácil que eso, imposible. Por ejemplo, buscamos dos planos y decimos, a ver, vamos con el ejemplo. El plano alfa tiene, para la recta R, el plano alfa tiene 2x menos 3y más z menos 4 igual a 0. Y el otro plano beta tiene ecuación x más 2y menos 3z menos 2 igual a 0. Por demás. Bueno, estos no son iguales. Por lo tanto no los puedo ni sumar ni restar. Pero para eliminar la x tendría que multiplicar toda esta ecuación por 4, por 2. Entonces yo voy a tener el plano beta multiplicado por 2. Entonces, ¿qué me va a quedar? 2x más 4y menos 6z más 4 igual a 0. ¿Por qué? Porque he multiplicado al plano beta 2. Miembro a miembro no altera la igualdad. A esto lo multiplico por 2 y a esto lo multiplico por 2. 2 por 0, 0. Ya está el 0. 2 por 2, 4. 2 por menos 3, menos 6. 2 por 2, 4. 2 por 1, 2. ¿Y cuál es el plano alfa? El plano alfa es 2x menos 3y más z menos 4 igual a 0. Entonces, ¿qué hago con estos dos? Y los restos, 2x menos 2x se va a la x. 4 menos 4 menos me da 4 más 3, 7y. Menos 6 menos 1 menos 7z. Menos, y el menos se hace más, 4 más 4, 8. Ahí está la ecuación del plano. Este no tiene x. Es un plano proyectante en el del IZ. ¿Por qué? Porque paralelo al eje. Plano proyectante, IZ. Ahora eliminemos la Y. ¿Y cómo hacemos para eliminar la Y? Porque acá tengo 3 y acá tengo 2. Bueno, multiplico al revés. A este multiplico por 3 y a este multiplico por 2. A este multiplico por 2 y a este multiplico por 3. Entonces voy a hacer alfa por 2. ¿Qué me queda? 2 por 2, 4x. 2 por menos 3, menos 6y. 2 por 1, 2z. 2 por menos 4, menos 8. 2 por 0, 0. Y a beta lo vamos a multiplicar por 3. Entonces 3 por x, 3x. 3 por 2, 6y. 3 por menos 3, menos 9z. 3 por 2, 6. 3 por 0, 0. Ahora me quedaron los dos iguales. Entonces, ¿qué hago? Sumo. Vean, son iguales. Este es menos 6 y este es más 6. Cuando son de igual signo, 2x, 2x lo restamos. Cuando son de distintos signos, lo sumamos. Entonces, cuando sumamos tenemos 4 más 3, 7x. Este se cancela. Menos 9 más 2, menos 7z. Menos 8 más 6, menos 2 igual a 0. Y ahí tengo el otro plano proyectante fx. Hasta ahora es fácil, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que encontrar ahora el plano proyectante xz y z, me faltaría el xy. Entonces tengo que eliminar z. ¿Y cómo hago para eliminar z? Y acá tengo z y acá tengo menos 3z, que es decir que alfa lo multiplico por 3. Alfa por 3 me va a quedar entonces
3 por 2, 6x, 3 por menos 3, menos 9y, 3 por z, más 3z, 3 por menos 4, menos 12, y 3 por 0, 0. Y de abajo lo copio. Beta es x más 2y menos 3z más 2 igual a 0. Como tengo más 3z y menos 3z, sumo. Entonces este se cancela. Y me queda 6x más x, 7x. Menos 9 más 2, menos 7y. Y menos 12 más 2, menos 10 igual a 0. Último plano proyectante, XY. ¿Se dan cuenta cuál es la forma de resolver entonces si tengo dos planos? Encontrar los planos proyectantes. La intersección de estos dos planos me da la recta. La recta no la conozco ni me interesa. Yo restando miembro a miembro, eliminando X, después eliminando Y, después eliminando Z, saco tres planos y esos planos ya sabemos que como no está la X, es paralela al eje X. Como no está la Y, es paralela al eje Y. Como no está la Z, es paralela al eje Z. Pero los tres planos contienen una recta que es intersección de estos. Dice que la intersección de estos tres planos proyectantes, como hicimos recién, para verlo en el GeoGebra, da una recta, que es también intersección de estos dos planos. O sea, que van a tener 5 planos alrededor de una recta. Los dos planos originales y después los planos que son perpendiculares a cada uno de los planos coordenados. ¿Cómo sé que está bien? Si no es por la gráfica. Hay una propiedad. La propiedad es la siguiente. Propiedad de los planos proyectantes de una recta. Dice que los vectores normales de los planos proyectantes son coplanares. O sea, son linealmente dependientes. Los tres vectores están en un mismo plano. ¿De dónde salen los vectores? Vamos a ver el ejemplo acá. El vector normal de este, que yo digo que es el plano proyectante y Z, tiene 0 en X, le vamos a llamar N1, 0 en X, tiene 7 en Y, y tiene menos 7 en Z. El vector N2, que sería este, por ejemplo, tiene 7 en X, 0 en Y y menos 7 en Z. Y este último, que sería el plano proyectante XY, tiene 7 en X, tiene menos 7 en Y y tiene 0 en Z. Obvio que los vectores normales, pues, a ver, esta es la recta. Acá hay un plano perpendicular al piso. Es el plano proyectante al XY. Tiene su vector normal, tiene su vector perpendicular a él. ¿Y ese vector cómo es? Si tiene paralelo al piso, entonces Z vale 0. Cada plano proyectante va a tener un vector normal y como falta una variable, siempre en cada uno de los vectores va a faltar una componente, que va a ser 0. Si hacemos el producto mixto entre los tres vectores, o sea, N1 por N2 por N3, producto mixto, producto escalar y producto vectorial, vamos a ver que 0, 7 menos 7
7, 0 menos 7, 7 menos 7, 0. Cuando resolvemos ese producto mixto, resulta que nos tiene que dar 0. La primera diagonal es 0. La otra diagonal sería este por este por este. O si no, hacemos así. Tomamos el primer elemento que es 0, tapamos fila y columna, entonces nos hace 0, multiplicado por 0 es 0. Después, más 7, y tapamos fila y columna, hacemos contra diagonal. Menos 7 por 7, menos 49 menos 0, menos 49. Después tomamos el tercer elemento, que es este, que es menos 7. Tapamos fila y columna y hacemos menos 49 menos 0, o sea, por menos 49. ¿De cuánto da? Y 7 por menos 49, 28 y 6, 343, negativo. ¿Y cuánto da este? Más 343. ¿Y cuánto da eso? 0. ¿Por qué da 0 un producto mixto? Porque los tres vectores, ¿cómo son? Coplanares, porque no forman volumen. O sea que hemos visto en el ejemplo de dos planos cualesquiera que sus vectores normales de los planos proyectantes, estos dos planes cualesquiera, se intersectan en una recta. Esa recta tiene tres planos proyectantes. El EYZ, el XZ y el X. Sacando las componentes de los vectores normales a cada plano, que es lo que hicimos acá, y haciendo el producto mixto nos tiene que dar ¿cuánto? 0. Si no nos da 0, es porque hay algún error. ¿Cómo sé que tiene que dar 0? Y porque además que me lo contaron, yo les pregunto, y lo verificamos acá. ¿Cómo era la ecuación de una recta? X menos X1 sobre D sub 1. Igual a I menos I sub 1 sobre D sub 2. Igual a Z menos Z1 sobre D sub 3. Ahora ustedes ayúdenme a armar los planos proyectantes. Eliminamos la Z. Entonces, ¿qué hacemos? C2 por X. Este D1 por I, ¿se acuerdan? Va a pasar restando. D1 por I. Y luego vamos a tener D1 por I1 que está restando y va a pasar sumando. Y este menos D2 por X1. Y eso va a ser igual a 0. ¿Qué es lo que me interesa? ¿Cuánto vale el que multiplica X y cuánto vale el que multiplica Y? Porque el vector normal es A, B. C no existe porque es Z y después tengo D, que es el término independiente, que no me interesa. O sea que el vector normal acá, N1, tiene componentes D2 en X, menos D1 en Y, y tiene componentes 0 en Z. ¿Se entendió? Ahora, hagamos lo mismo, pero con estos dos. Entonces voy a tener D3 por I, D2 por Z, que va a pasar restando, D2 por menos Z1, va a pasar sumando para acá, D2 por Z1, y menos D3 por I1, que queda donde está. Y todo esto no me interesa porque es término independiente. B. Yo sé que el vector normal acá va a tener ¿qué componente? 0 en X, porque no hay X, D3 en Y, y menos D2 en Z. El otro vector normal va a ser, si yo tapo esto, igual el X por el Z. Entonces voy a tener D3 por X. D3 por X. El D1 por Z, después va a venir para acá como menos D1 por Z. Y puede tener menos D1 por Z1, que va a pasar para acá como más D1 por Z1. Y me va a quedar menos D3 por X1. Igual a 0. Este término no me interesa porque es término independiente. Acá el vector normal, N3, va a tener ¿qué componente? D3 en X, 0 en Y y menos D1 en Z.
Vamos a girar para el otro lado. Nos desplazamos hacia acá. Esto ya lo hice recién, ¿no? De cómo despejar y calcularlos. Ahora fíjense si hacemos el producto mixto. El primer vector tiene componentes D2, menos D1 y 0. El segundo vector tiene componentes 0, D sub 3 y menos D sub 2. Y el último tiene D sub 3, 0 y menos D sub 1. ¿Cuánto tiene que dar el producto mixto este? 0. Aunque sea con letras, no importa. Nos tiene que dar 0. Si no, fíjense, tomamos D2. ¿Por cuánto lo multiplicamos? Anulo su fila y su columna y hago D3 y D1. Y este le resto 0 porque esto vale 0. 0 por menos 2, 0. Entonces, diagonal menos contra diagonal me queda esta diagonal. Menos D1 por D3. Menos D1 por D3. Menos D1, porque tomo este elemento ahora, tapo fila, tapo columna, y la fila, y hago al revés, este por este, menos este por este. Pero este se hace 0, entonces me queda menos D2 por D3. Menos D2 por D3. Más, y aunque ustedes no vean nada, yo les cuento que el último elemento, ¿cuánto vale? 0. 0 por todo lo que sigue es 0. Acá tengo menos D1 por D2 por D3. Y acá el menos con el menos se hace más. ¿Y qué tengo? D1 por D2 por D3. Esto es exactamente igual a esto. Se cancela. ¿Y cuánto me da? 0. O sea que si lo justificamos con letras, para cualquier caso, siempre nos va a dar lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a intentar, en este caso, graficar los planos. Vamos a intentar. ¿Por qué digo que vamos a intentar? Yo les voy cantando. Este plano que ustedes no ven, que era el primer plano, que era alfa y beta, lo volvemos un poquito. Acá tenemos alfa, acá tenemos beta. Si yo hago la ecuación segmentaria de este plano, voy a pasar el menos 4 para allá como más 4 y vamos a dividir todo por 4, por 4, por 4, 4, para que quede igualado a 1. Entonces cuando simplifique me va a quedar x sobre 2, este va a ser y sobre 4 tercios, pero negativo, por este menos, y el z va a quedar dividido en 4. Y esto va a quedar igual a 1. Ese es el plano alfa en su ecuación segmentaria. En cambio vamos a pasar el 2 como menos 2, vamos a ir todo por menos 2. Entonces cuando dividamos todo por menos 2, ¿qué va a pasar? Va a quedar x sobre menos 2. Y va a quedar el menos 2 con el 2 se va a simplificar, me va a quedar menos 1. Y acá cuando divida por menos 2 me va a quedar 2 tercios. Pero el menos con el menos se va a hacer más. Igual a 1. Entonces tenemos acá que cortan menos 2, menos 1 y 2 tercios. Y el otro cortan 2, menos 4 tercios y el 4. Los planos proyectantes que hemos encontrado, los planos proyectantes que hemos encontrado, son este que está acá, que dice 7i menos 7z más 8 igual a 0. O
sea que si pasamos el 8 para el otro lado, pasa como menos 8, entonces nos va a quedar acá dividido en menos 8 séptimos. Y sobre el menos 8 séptimos. Y el z, como pasamos menos 8 y vimos por menos 8, el menos con el menos se va a hacer más, me va a quedar más 8 séptimos. Igual a 1. Ese va a ser un plano proyectante. Pero el plano proyectante y z. El otro plano xz, vamos a pasar el menos 2 para allá y vamos a ir todo por 2. Entonces me va a quedar x sobre 2 séptimos. Y el otro me va a quedar más z, como dividimos por 2, también 2 séptimos, pero positivo, negativo. Igual a 1. Último. 7x menos 7y menos 10. Pasamos como más 10 y dividimos todo por 10. Entonces me queda x sobre 10 séptimos. Me queda este sobre 10 séptimos, pero negativo. Ahí tenemos los tres planos proyectantes y habíamos armado las ecuaciones de los dos, ecuaciones segmentarias de los planos alfa y beta. La intersección de estos dos planos daba una recta. Y esa recta tenía como planos proyectantes estos otros tres planos. O sea que es un Polonqui de planos. A ver. Si es que podemos más o menos plantear. Vamos a suponer que acá tenemos un eje Z, tenemos un eje Y, y tenemos un eje X. En esa situación. Como siempre en la escala, tengo que levantarlo un pelín. La escala que yo utilizo, bueno, acá hay una unidad, en realidad vamos a 2 unidades. Uno, 2. Bueno, no importa. Vamos a hacer 1, 2. Para el otro lado, menos 1, menos 2. Para abajo, menos 1, menos 2. Y acá, en vez de 1 van a ser 2, 2 son 4. Menos 2 y menos 4. Entonces, ¿por dónde empezamos? Por x que vale 2. Acá hay un punto. Por z que vale 4, allá arriba. Tenemos hasta acá sería 3 y el z que iría acá arriba estaría fuera de discusión. Pero y vale menos 4 tercios. Como esto es menos 1, y esto es menos 2, menos 3 tercios, menos 4 tercios sería por acá. Si seguimos en 3 partes, quiere decir que un plano es esta traza y las otras dos trazas van a parar allá con z. Yo les dije z iba a quedar ahí arriba más o menos. El otro también con z por ahí arriba. Ahí van las trazas a cortarse con z que valía acá arriba 4 unidades. En cambio, el otro plano corta en x que vale menos 2, en y que vale menos 1, o sea, este punto, y en z que vale 2 tercios. O sea, si esto es 1, dividimos esto en 3 partes, tengo 1 tercio, 2 tercios. O sea que tenemos acá el otro triangulito del otro plano, que es esto que está acá.
Esos son los dos planos que generaban el plano alfa y el plano beta. El plano beta es este que hice recién. El plano alfa es el anterior, el que está en negro. Son dos triangulitos. En la intersección, recuerdan ustedes que en la intersección de ambos planos en sus trazas me definen las trazas de la recta. O sea, a ver, esto que está en el eje Y y este que corta el eje X y ahí es trazo horizontal. El X con el Y, trazo horizontal. O sea que las dos trazas horizontales se cortan acá, aproximadamente. ¿Qué estoy diciendo? La traza horizontal con la traza horizontal. El X con el Z es la traza de perfil. El X con el Z es la traza de perfil. Quiere decir que esta línea vendría más o menos acá y acá tendría la traza de perfil. ¿Y qué quedaría? El Y con el Z, el Y con el Z, y en este el Y con el Z. O sea, esta línea azul se continúa acá, y esta línea negra se continúa acá, y me va a determinar acá la otra traza. Y voy a tener la recta acá, en la intersección de las tres trazas. La traza frontal, acá, la traza horizontal ahí, y la traza de perfil ahí. Porque lo que he buscado es la intersección de las tres trazas. No cabe ninguna duda, a mí no me cabe ninguna duda, ustedes tal vez, que allí, por allí pasa la recta, e intersección de los dos planos. Por allí pasa la recta, que apenas se ve, ¿no? Está en rojo. Que no es que apenas se ve, no se ve nada. Entonces, esa es la recta. Ya está, podríamos, bueno, nada. Ahora, en las ecuaciones de los planos proyectantes también podemos encontrar las trazas de esos planos. ¿Por qué? Porque este plano corta en menos 8 séptimos en Y. Si ustedes dividen esto en 7 partes, como esto es menos 8 séptimos, es menos 1,14. Es un valor muy próximo acá. ¿Sí? Casi sería junto con la recta. Y el valor de Z vale 8 séptimos, o sea 1,14, pero acá arriba. Es decir, que cuando nosotros tracemos, acá va a estar la traza entre el Y y el Z, es la traza frontal. ¿Y con quién se va a cortar también? Con esta traza. O sea, porque acá tengo la traza frontal. Esta traza va a coincidir con este valor, que es 8 menos 8 séptimos, con este valor, que es 8 séptimos. Todos van a estar en la misma línea. Y obviamente que después sale, como es entre Y y Z, sale paralelo al eje X. Si lo trazo va a ser un desastre de dibujo. Este otro que corta en 2 séptimos de X, o sea, en el eje X, 2 séptimos sería como si esto lo pudiéramos dividir en 7 partes. Suponiendo que están 7 partes, por allí estará el 2 séptimos. 2 dividido en 7 es 0,28. Este valor se une con este valor que es menos 2 séptimos en Z. O sea que también tendríamos que dividir esto en 7 partes y tendríamos allí el otro punto. Y esa traza que une el X con el Z es la traza de perfil. Y tendría que ir a parar a dónde. Y acá a la otra, a donde va a parar la recta. Y nos quedaría, o sea, uniendo eso con esto, Z y X
tendría que ir a parar ahí. Así como este otro fue a parar ahí. ¿Y qué nos faltaría? 10 séptimos y menos 10 séptimos. En X, 10 séptimos. Ah, y acá me confundí. Perdón. Porque esto es 2 y acá es 1. Entonces, el valor es más chiquitito ahí. El otro valor, el Z sí era por acá. Fíjese la diferencia. De haber tomado la escala acá a la mitad. Entonces, este punto que está acá, con este punto que está acá, cuando se cortan van a ir para la traza de perfil. Y el último, que sería 10 séptimos, o sea, 1,42, 1,4 por acá, con este valor que es menos 10 séptimos, sería menos 1,40 y pico, por acá. Este valor que estaba acá era 1,33. 1,42, bueno, estaría por ahí el valor. El asunto es que uniendo esos puntos tendría que pasar por la otra traza. Bueno, yo los entiendo que en ese despelote, si usted lo hace tranquilo, en una hoja, con la escala al doble, y a escala, y con las paralelas y todo, para ver que todas las trazas de los planos proyectantes van a parar a la traza de los planos originales, que eran la intersección de las dos, que daban la intersección de esos dos planos, la recta resultante. En esa traza que yo llamé acá trazo frontal, trazo horizontal y trazo de perfil, van a parar todas las trazas de todos los planos. Tienen que concurrir acá la traza frontal de los 3 planos que hay. En realidad hay 5 planos, pero acuérdense que en estos planos está faltando siempre una variable. Eso les queda a ustedes como tarea. De última, la parte analítica, nosotros la parte gráfica no se la vamos a exigir en el examen. De esto es imposible. Solo que ustedes pueden practicar y fijarse en el GeoGebra poniendo todos los 5 planos, llegan a ver que los 5 planos se cortan en una sola vez. Hagan la prueba. Y bueno, mañana en el aula de civil, primer año de civil, a las 9 de la mañana, hacemos el teórico. ¿Estamos de acuerdo? Los espero mañana. Si tienen alguna duda, pregunten ya o callen para siempre. Profe, hay un tema en el libro, familia de rectas o haz de rectas, algo así, puede ser. Sí. ¿Eso entra en el examen también? No, porque yo no lo desarrollé. Ni haz de planos, ni haz de rectas, ni familia de planos. Eso solamente lo hacen en la parte práctica. Ah, bueno, gracias. Bueno. ¿Listo? Bien, nos vemos mañana entonces, chicos. Mañana a las 9 en el Zoom. Así rendimos el parcial teórico de álgebra. Hasta Ok, mañana. ok, profe. Hasta mañana. Mañana.